El primer gran momento de encuentro es la liturgia de la palabra. Dios habla a través de todas las cosas y en todo lugar, pero se comunica con especial claridad a través de Israel y de la historia de la salvación. La misa nos presenta esta palabra y luego nos invita a responder con salmos, oraciones y canciones. La liturgia de la palabra llega a su clímax con la proclamación del Evangelio, cuando resuena la voz de Cristo, la propia palabra. El Evangelio es leído por un diácono ordenado, un sacerdote u obispo, recordándonos que contiene prominentemente la fe apostólica. Ya hemos visto las montañas, los grandes temas en torno a la misa. Luego revisamos los ritos iniciales, de gran importancia porque entonces está reunido el cuerpo místico. Cristo encabeza y llama ahora a los miembros de su cuerpo místico, preparándonos para participar de este gran acto de adoración. Pasamos ahora a la primera gran sección de la misa, la así llamada liturgia de la palabra. Recuerden lo dicho en la primera charla. La misa es un encuentro intenso con Jesucristo. Le escuchamos, le respondemos y luego junto a Él ofrecemos un sacrificio de alabanza al Padre. Este es el primer gran momento de encuentro. Vamos a escuchar al Señor. Por eso la postura de estar sentados es tan importante en la misa. De rodillas al adorar, de pie al orar atentamente y sentados para escuchar con atención. Escucharemos a Cristo hablar y luego le responderemos. Así que esta es la primera parte de la misa. Hablemos primero sobre Dios que nos habla. La Biblia contiene la idea central de que Dios no es una fuerza deísta distante, sino que es un Dios que habla. Pero cuidado, no pensemos de inmediato en una voz que sale de las nubes. Es solo un símbolo de lo que indico. Lo que digo es que Dios, el creador de todas las cosas, es un Dios que se comunica, ocurre en toda la naturaleza, como es claro en la Biblia. Pablo dice, en las cosas visibles del mundo percibimos las cosas invisibles de Dios. El salmista afirma, los cielos proclaman la gloria de Dios. La Biblia reconoce todo esto. El mundo entero fue creado a través de la palabra. Como dice San Juan, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios. Y a través de esa palabra, Dios crea todo el mundo. Dios dijo, hágase la luz, y hubo luz. Es un modo poético de decir que todas las cosas surgieron impregnadas de inteligibilidad. Atención, todo científico aquí presente y todo científico escuchándome, esto es muy importante. Una condición de posibilidad en las ciencias físicas es el supuesto de que el mundo creado, el universo físico, está dotado e impregnado de inteligibilidad. Al revisar el mundo encontrarán cierto patrón inteligible. Esto es así porque ha sido llamado a ser hablado, por así decirlo, a ser. Por eso cada acto de conocimiento en nuestro lenguaje es un reconocimiento, un reconocimiento. Es un volver a pensar sobre lo que ya ha sido pensado. Mi punto es que toda la realidad habla de Dios. Dicho al revés, Dios habla a través de todas las cosas. Estaba paseando hace poco por una hermosa playa, no lejos de Santa Bárbara, y caminaba por ahí. Me encanta la playa. ¿Estaba Dios hablándome? Definitivamente. Definitivamente en el viento, en las olas y en la arena. Claro, por supuesto, Dios habla a través de todas las cosas. Sin embargo, ese discurso se torna más agudo y claro en la gran historia del pueblo de Israel. Al constituir Dios a su pueblo y enviarle los patriarcas y los profetas, la voz divina se volvió más clara, más enfocada e inteligible.
Escuchamos esa línea eminente del Nuevo Testamento. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es la misma palabra por la que se hizo el universo, la misma palabra que inspiró a los profetas y que ahora se encarna, convirtiéndose en Jesús. Y por eso ahora la palabra habla con tremenda claridad. El autor de la carta de los Hebreos lo resume de la siguiente manera, y yo no podría decirlo mejor. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos, por cierto, también estamos ahí, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, al que instituyó heredero de todo, por quien también creó el universo. Esto resume todo lo que he dicho. Dios hablando en el mundo creativo. Dios hablando más agudamente a través de Israel. Dios hablando ahora con enorme claridad a través de la encarnación de la palabra. Es hora de escuchar. Ciertamente, en el transcurso de mi vida, escucho decir una y otra vez alguna versión de no tengo que ir a misa para oír la palabra de Dios. Puedo ir a la playa, puedo ir a los bosques, puedo salir a las montañas y escuchar la voz de Dios. Sí, claro que sí. No lo niego, pero ¿por qué preferirías esas grabaciones apagadas de la voz de alguien cuando le tienes justo delante de ti? ¿Saben lo que digo? Dirían, quiero estar con esa persona justo aquí, hablándome, en lugar de estar escuchando una grabación vieja y apagada de su voz. ¿No es igual que hablar con Dios en la playa? No, no lo es. No es una comunicación tan clara, intensa y personal. Eso justo lo encontramos en la misa. De nuevo, espero que comprendan por todo lo que digo por qué es tan trágico que el 75% de nuestros hermanos y hermanas habitualmente no asistan a misa. En misa encontramos más plenamente a Cristo. En la primera gran sección de la misa escuchamos y respondemos. Es muy importante. De nuevo, la misa no es una actuación teatral, no es una plática donde solo recibo pasivamente. Siempre que Dios habla, se me incita a hablar de vuelta. Está dándose un diálogo. Cristo llama a su cuerpo místico y el cuerpo místico le responde. Aquí hay otra manera de plantearlo. La Trinidad siempre entra en escena al hablar sobre el diálogo divino. Decir Dios habla implica un hablante divino. Le llamamos Padre. Significa que hay una palabra hablada. A eso le llamamos Hijo, y hay un intérprete divino de la palabra que actúa en nosotros al escuchar. No podríamos realmente comprender el discurso divino si dicho intérprete no actuara en nosotros. Llamamos a este intérprete Espíritu Santo. Al escuchar la palabra de Dios, el Padre habla, el Hijo es hablado y el Espíritu interpreta la palabra. Esta dinámica trinitaria se desarrolla siempre que escuchamos la palabra sagrada de Dios. Querámoslo o no, todos pertenecemos a una historia. Es decir, siempre hay una historia que da sentido a nuestras vidas. Nos ajustamos naturalmente a cierta narrativa. Voy a sugerirles algo. La mayoría de los norteamericanos pertenecen felizmente a la siguiente historia. Tiempo atrás existían el obscurantismo, la superstición, la ignorancia, la opresión y la tiranía. Pero gracias al esfuerzo de ciertos filósofos y reformadores políticos, nos liberamos de todo esto a finales del siglo XVIII, en 1776 en nuestro país y en 1789 en Francia. Entonces hubo un gran cambio revolucionario del viejo mundo y los grandes ideales fueron la libertad, la igualdad y la propia expresión. Y ahora vivimos el desenlace de esa historia con todavía más libertad, más igualdad y más autodeterminación. ¿Les resulta familiar esta historia? Debería, porque nos hemos nutrido de ella.
Se trata de la historia fundamental de nuestra cultura. Creo que esto está en la mayoría de las canciones y de las películas en una u otra versión. Se repite una y otra vez en las formas bajas y altas de la cultura. Es la historia norteamericana y en general de Occidente. ¿Una buena historia? Sí, me gusta. Es verdadera, es buena. Soy norteamericano, no quiero regresar a un periodo obscurantista, precientífico y tiránico. Me agradan las revoluciones del siglo XVIII, las afirmo. Me gusta la libertad, la igualdad y la autodeterminación. Pero esa no es la historia. Es una buena historia. Es una buena historia, pero esa no es la historia. Hay una historia todavía más fundamental, que comienza con la creación, lleva a la caída, avanza hasta la conformación del pueblo santo, Israel, acorde a la mente y al corazón de Dios, y culmina con la llegada del Mesías, el ungido, que resume la historia de Israel. Su historia alcanza un clímax muy extraño en un monte miserable a las afueras de Jerusalén, donde es torturado hasta morir en un instrumento de ejecución. Vivimos ahora el desenlace de esa historia. Se llama Iglesia. N.T. Wright, el gran erudito bíblico, dijo: es la historia de la mayor parte del mundo moderno. Somos como actores de Shakespeare que han estudiado el guión de Romeo y Julieta. Tenemos todos los disfraces de Romeo y Julieta. Hemos estudiado a fondo la temática de Romeo y Julieta. El problema es que estamos en Macbeth. Estamos listos para la historia norteamericana. Sí, es una buena historia, pero esa no es la historia. No es la historia. El clímax de la verdadera historia no es en 1776. No trata principalmente de libertad, igualdad y autodeterminación. Es una historia que culmina en esa extraña cruz. Una historia de ser atraídos aún más a la adoración correcta de Dios. Atención, esta es la cuestión. ¿Dónde escuchamos esta historia? No se preocupen por la historia norteamericana, de esa ya nos ocupamos. Créanme, esa historia la escuchamos todo el tiempo. Los niños la asimilan. La escucho todo el tiempo entre los jóvenes. Están disfrazados para ella, han memorizado su guión, han estudiado toda su temática. Esa historia no me preocupa. Sin embargo, me preocupa mucho la verdadera historia, la que no está siendo contada, no está siendo escuchada, no está siendo internalizada porque esta ocurre para los católicos en la misa, que es fuente y culmen de la vida cristiana. Y por eso es una tragedia que el 75% de nuestros hermanos y hermanas se la pierdan al no ir a misa. No escucharán la gran historia. Sean todos bienvenidos a la liturgia de la palabra. ¿Por qué es tan importante la liturgia de la palabra? Por cierto, ¿quién está hablando? Sí, cierto, el lector. El lector es un misterio. ¿Recuerdan? Algo físico con lo que chocamos y que nos recuerda la realidad divina. El que habla en la liturgia de la palabra es Cristo. Podría ser un lector muy usual que se levanta y que no lee muy bien, que se ve curioso, lo que sea. Pero ese es un misterio. Es un misterion, porque quien está hablando es Cristo, quien semana tras semana narra la gran historia a la que pertenecemos. ¿Tiene sentido? Creo que ese es el corazón de la liturgia de la palabra. Desmenucémoslo un poco. Comienza siempre con algo del Antiguo Testamento. ¿Qué importancia tiene esto? Una de las primeras herejías combatidas por la Iglesia fue el marcionismo. Se remonta al siglo II. Marción era un teólogo que vivía en Roma y decía que el Antiguo Testamento era viejo y anticuado. El Dios ahí representado estaba comprometido y derrocado.
El verdadero Dios solo se descubría en el Nuevo Testamento, por lo que deberíamos deshacernos de lo viejo y solo leer ciertas partes de los Evangelios. Un gran personaje y uno de mis héroes intelectuales, San Irineo de Lyon, luchó duramente contra Marción. Su vida fue una lucha contra el marcionismo. ¿Por qué? Porque Ireneo veía el único modo de comprender a Jesús. Para decir Yeshua Mashiach, Jesús el ungido, la única forma de afirmar a Yeshua Mashiach es leyéndole a la luz del Antiguo Testamento. Al tratar de explicar a Jesús, los primeros cristianos usaban mucho la frase kata ta grapha, según las Escrituras. Según las Escrituras. No usaban la filosofía o el análisis cultural, usaban lo que llamamos Antiguo Testamento para comprender lo que él significaba. Solo viendo esa extraña cruz en el clímax de la historia de Israel, solo entonces comprenderemos qué significa declararle Rey de las Naciones. Y luchamos contra el marcionismo y lo combatimos todas las semanas, todos los días si van a misa diario, cuando leemos el Antiguo Testamento en la primera lectura. El Antiguo Testamento que se orienta y en definitiva nos habla de su clímax en Cristo. Es una parte esencial de esta historia que debemos escuchar. Piensen en Jesús en el camino de Emaús con los dos discípulos. ¿Qué estaba haciendo? Les estaba explicando cómo todo el Antiguo Testamento se refería a Él. Bien, esa es la primera lectura, pues la leemos a la luz de Cristo. Cristo que desentraña el Antiguo Testamento. Es muy interesante cómo al final de la primera lectura, ya sea de Isaías, Jeremías, el Génesis o el Éxodo, decimos, palabra del Señor. Es un misterio, ¿verdad? Me encanta Shakespeare, lo reverencio. Tengo un gran cuadro de Shakespeare en mi casa, en Santa Bárbara, pero tras leer en alto el discurso de ser o no ser, no tengo el impulso de acabar y decir, palabra del Señor. Hermoso, maravilloso, magnífico, me encanta. También reverencio a Platón. Tengo formación de filósofo. Reverencio a Platón, a la República y el banquete. Pero no pienso leer en alto una sección de la República y luego decirles, Verbum Domini, palabra del Señor. Claro que no. Por mucho que estime estos grandes textos, la Biblia es algo más. No se reduce a nuestra filosofía, a nuestra gran poesía, a una fascinante historia del mundo antiguo, sino que, extraña y misteriosamente, es la voz de Dios, la palabra de Dios. Y cuando la escuchamos, no estamos solamente escuchando gran poesía, sino que escuchamos al Padre hablando al Hijo y el Espíritu Santo interpretándonos la palabra. Y por eso hemos de responder. Nuevamente, no es ni una actuación ni una plática, sino que al escuchar la palabra de Cristo, respondemos. Es hermoso que respondamos hablando y cantando según el libro de canciones del antiguo Israel, los Salmos. Les invito a que la siguiente vez que estén en misa, realmente se concentren en ese momento. Muchas veces creo que pensamos, oh, otra canción, ya fue la canción inicial y ahora toca otra canción. No, es responder a Cristo que nos ha hablado, y en el bello libro de los Salmos. Como sacerdote, tengo el privilegio de rezar los salmos a diario, como parte del oficio que rezamos los sacerdotes. Los salmos contienen toda permuta y combinación de reacciones ante Dios. ¿Hay alabanzas en los salmos? Sí, muchas. ¿Hay celebraciones gozosas en los salmos? Sí, muchas. ¿Hay enojo en los salmos? Sí, mucho. ¿Temor de Dios? Sí. ¿Decepción en Dios? Mucha. Todo eso contiene este gran cancionero. La siguiente vez que estén en misa, noten cómo se busca coordinar el salmo con la primera lectura para que sea una respuesta apropiada tras lo oído. ¿Enojo a veces? Sí.
¿Confusión acaso? ¿Perplejidad? ¿Sí? ¿Alegría? ¿Alabanza? Todo está ahí. Respondemos entonces a Cristo, cabeza del cuerpo místico, que llama a sus miembros y juntos se forman y se preparan para el gran acto de adoración. Eso es lo que está ocurriendo. En la misa dominical sigue la segunda lectura, que no toca en la misa diaria, sino en la dominical. La segunda lectura siempre es de uno de los apóstoles, típicamente de San Pablo, ¿verdad? Suele ser de San Pablo, pero también de Santiago, Judas, Juan y Pedro, que a veces son representados. El punto es que siempre es algo apostólico. Siempre es apostólico. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una religión apostólica. ¿Quiénes son estos 12? Símbolo de las 12 tribus de Israel, reunidos en torno a la cabeza divina, sino los 12 miembros de su pequeño grupo más cercano, los acompañantes íntimos que se reunían en torno a la persona de Jesús. Le conocían. San Juan nos dice esto: lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos. Siempre me conmueve. Lo conocí, lo toqué. Juan dijo, esa es la palabra que les anunciamos. Pedro, Pablo, Santiago, Juan, todos lo conocieron, le conocieron a Jesús, y nuestra fe no proviene de una especulación abstracta, no proviene de razonamientos deductivos, no proviene de una mitología, viene de este pequeño grupo de 12 reunidos en torno a Jesús y que le conocieron. Por eso, cuando visitan San Pedro en Roma, ¿no es conmovedor cómo esa enorme iglesia, la más hermosa del mundo, en el fondo es la lápida más impresionante del mundo? Indica la tumba de este hombre que conoció a Jesús. Así, la segunda lectura recuerda el carácter apostólico de la fe cristiana. Solo unas palabras sobre el Evangelio. La liturgia de la palabra llega a su clímax con el Evangelio, y por eso vuelven a estar presentes la llama y el incienso. ¿Estamos nuevamente en la corte celestial? Sí, pero ¿no se acerca ahora también el Rey a hablar plenamente en la persona de Cristo? Sí. Y los Evangelios nos ofrecen ahora, del modo más claro y directo posible, las palabras de Jesús. Estamos a punto de escuchar las palabras del Rey hablándonos directamente. ¿Por qué, litúrgicamente hablando, se reserva la proclamación del Evangelio a los ordenados? Esta pregunta ha surgido durante los años. Supongamos que hay alguien en la comunidad que es un gran intérprete oral, un actor o actriz, o alguien muy versado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y que además es un gran teólogo. ¿Por qué no podría proclamar el Evangelio? La autoridad del sacerdote o del diácono para leer el Evangelio proviene del obispo, quien es un sucesor de los apóstoles. No se trata de un juego de poder. Lo veríamos de esa manera porque vemos con nuestros lentes norteamericanos. Es asunto de poder. Te lo estás apropiando. Somos una religión apostólica. Su autoridad viene de ese pequeño grupo apostólico que heredó su autoridad imponiendo sus manos en una gran cadena ininterrumpida hasta nuestros días. Quienes proclaman el Evangelio han sido ordenados por un obispo para hacerlo. No es un juego de poder, sino un juego apostólico que nos recuerda quién es Cristo. Aquí unas palabras del abad Jeremy. Para terminar, al reservar la proclamación del Evangelio a los ordenados, recordamos que el Evangelio expresa prominentemente la fe apostólica.